Sean entonces todos ustedes bienvenidos a esta tarde. Les queremos dar un saludo muy especial a quienes nos acompañan. Agradecemos que sean nuestra compañía esta tarde y por supuesto que esperamos también que el contenido de esta charla sea completamente de su agrado. Para quienes no me conocen, yo soy Clara Marcela Mejía, soy la directora ejecutiva de Asia San Ignacio, que es la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio, y es la organizadora, la anfitriona de esta charla, Megatendencias en los Negocios. Uno de los objetivos de la asociación es propiciar el encuentro y la integración de los egresados y sus familias, y consideramos que estas charlas virtuales, como la que tendremos esta tarde, cumple perfectamente con este deseo de integrar a los egresados y de propiciarles espacios también para su desarrollo y aprendizaje. Como también hemos comentado en algunas actividades, Asia San Ignacio no se compromete con los conceptos y con la información que se presenta en estas charlas. Somos ajenos a ello, todo corresponde a los invitados que tenemos. Y esta tarde, la invitada, como bien lo vemos en la pantalla, es Lina Giraldo Agudelo y la temática central está enfocada a cómo los negocios deben enfrentar las megatendencias actuales si desean mantenerse vigentes en el entorno, y vamos a hablar también un poco de cuáles son esas megatendencias. Agradecemos la participación de todos ustedes con los comentarios, preguntas, aportes que tengan, y al final de la presentación tendremos, como es usual, un espacio para aclarar dudas y compartir conceptos. Lina Giraldo Agudelo es la decana de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Es especialista en Derecho de Negocios de la Universidad Externado, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Medellín y actualmente cursa un doctorado en Administración de Empresas en EAFIT. Cuenta con más de 15 años como docente en áreas económicas y administrativas. Ha sido consultora para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y fue analista macroeconómica en el área de estrategia corporativa en interconexión eléctrica. Los dejo entonces con Lina. Bienvenidos todos ustedes. Lina, gracias por atender nuestra invitación, gracias por hacer parte de esta charla hoy virtual. Y bueno, este escenario es todo suyo. Voy entonces a permitirle compartir la pantalla. Muchísimas gracias a todos los que están esta tarde con nosotros. Adelante, Lina. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer para mí este espacio. A Clara Marcela, pues agradecerle muchísimo que me haya brindado pues como esta oportunidad de charlar el día de hoy con ustedes. Me excuso, pero bueno, ciudad convulsionada y dificultades aquí para la conexión, entonces un poco el retraso. Bien, veníamos entonces con la presentación. Vamos como la invitación y la provocación en esta tarde, noche de hoy. Primero quiero preguntar si me están escuchando bien. Perfectamente bien, te escuchamos y te vemos. Listo, entonces me voy a permitir compartir con ustedes una presentación, pues como también un apoyo para que podamos acá conversar. La idea pues es que yo voy a exponer aquí tal vez unas ideas centrales, pero pues que podamos siempre tener la posibilidad de hacer el diálogo. En principio pues está pensado como para que si hay espacio para preguntas al final, pero si ven que requiere que me detengan algún espacio, con todo gusto entonces lo hacemos. Bien, hablamos entonces de megatendencias y sostenibilidad, retos y oportunidades para los negocios, y pues damos que con las dinámicas cada vez más acentuadas en términos de los tiempos que se van agudizando de manera más rápida, los negocios se están viendo cada vez más presionados a ajustarse. Y ya no solamente vale ajustarse, adaptarse al cambio, pues sino también generar esos nuevos cambios, esas tendencias.
Y la teoría, digamos, administrativa nos ha enseñado una doble relación, un doble vínculo. Y es, por un lado, pues las organizaciones tienen un impacto sobre ese entorno y ese impacto puede ser del orden positivo, negativo, en economía se llaman externalidades. Y en administración, digamos, son más bien como esas tendencias de ese doble vínculo, pero es innegable que lo que está por fuera de la organización tiene una incidencia en mayor o menor grado, de manera directa o indirecta, sobre las organizaciones. Y eso va a depender de su tamaño, del sector al que pertenezcan, de la capacidad de crecimiento que tengan, de las aspiraciones, digamos, de diversificación, por ejemplo. Entonces, un poco como la invitación hoy es a reflexionar sobre 3 temas que planteo para la agenda. Del Club de Roma a los objetivos de desarrollo sostenible, porque pues hay intrínseco un concepto allí que quiero comenzar a desarrollar, que es la sostenibilidad. Un poco sobre las megatendencias, aquí planteo algunas, no son las únicas, hay muchos estudios que se ocupan hoy de abordar esas megatendencias y no solamente quedarnos en ellas, sino cuáles pueden ser los retos y oportunidades en función pues de esos procesos de negociación, pues de negocios que se tienen. Bien, entonces hablamos del término de sostenibilidad y va a haber un punto muy importante por allá en los 60, finalizando los 60, particularmente en 1968, cuando un grupo de intelectuales, de científicos y de políticos se plantean una pregunta de fondo y es los límites al crecimiento. Hasta este momento, digamos que todo el abanico y todo el desarrollo que nos había presentado la revolución industrial no había tenido esos efectos negativos que nos hicieran preguntarnos si seguimos creciendo al ritmo que estamos creciendo, hasta cuánto vamos a durar. Vamos, esa era la gran pregunta de fondo. Y recordarán pues los 60, un contexto de agite social, de convulsión social, política, cambios culturales profundos, guerra de Vietnam, estamos hablando acá ya espacio de la posguerra y de la Guerra Fría, entonces están definiendo muchas cosas en el mundo. Y hay ya vamos de una manera como más acentuada y más consciente, una preocupación por ese deterioro del medio físico, del medio ambiente y cómo la industria pues viene aportando de manera escalonada a ese deterioro. Un crecimiento urbano que va a estar incontrolado, digamos que también obedece a dinámicas sociales, culturales y económicas. Muchas personas se van desplazando del campo a la ciudad y la ciudad pues va a ser muy importante porque es el contenedor de las grandes fábricas y esas fábricas va a traer entonces este cambio hacia lo urbano. En Colombia pues esto comienza a darse de manera mucho más profunda en los 50 y el tema de la violencia bipartidista pues digamos que va a generar mayores presiones sobre este fenómeno. Hay una brecha creciente cada vez mayor entre los países pobres y ricos, los que conocimos en su momento como los industrializados, los desarrollados y los subdesarrollados. Digamos que hoy también se ha cambiado esa taxonomía y ya no decimos desarrollados y subdesarrollados, sino países o en vía de crecimiento o emergentes, también porque obedece pues, a un orden del mercadeo de los bonos internacionales. De ahí saltamos entonces a otro momento histórico muy importante que va a ser la cumbre de Río en el 92 y es la declaración sobre el medio ambiente y allí se va, vamos a incorporar el término de desarrollo sostenible como aquel que está abocado a satisfacer las necesidades de generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Esto inclusive pues ha sido también cuestionado, salió del informe Brundtland de los daneses, si no estoy mal, bueno, no estoy aquí muy clara si son los daneses o los finlandeses, el informe Brundtland, pero bueno, proponen un concepto de desarrollo sobre la base de que podemos seguir explotándonos en la medida que esa explotación pueda mantenerse en el tiempo. Hay una crítica también ahora muy fuerte que dice, bueno, no es esa idea del progreso, la del desarrollo, de la explotación, sino la de la conservación. Y más adelante, pues recordaremos entonces los objetivos del milenio que no alcanzamos y que luego Naciones Unidas
reinterpreta y resignifica como los objetivos de desarrollo sostenible que se deberán cumplir al 2030. Esa va a ser una agenda internacional muy importante que pretende solucionar unos problemas globales comunes que requieren ahora sí una articulación, en particular el cambio climático y los efectos sobre el medio ambiente, pues no son un asunto situado en términos geográficos, es decir, no porque la contaminación se genere en los países denominados desarrollados, los efectos van a quedar allí, los efectos rápidamente se van a expandir por todo el mundo y eso pues requiere unas agendas internacionales coordinadas. Y eso en sí mismo, digamos, va a implicar una megatendencia. Hoy las organizaciones están todas, y no hablo solamente de las públicas, también de las privadas, pues están alineadas en mayor o en menor grado a alcanzar o por lo menos pues a contribuir desde sus prácticas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y vemos acá entonces cómo organizaciones, por ejemplo, como Bancolombia, hoy se están replanteando un asunto sobre género, sobre igualdad, sobre equidad, sobre inclusión, y vemos entonces cómo, por ejemplo, han hecho estudios sobre cuál es el perfil de la mujer, han sacado tasas preferenciales para aquellas mujeres que son microempresarias, pero también han entendido sus hábitos de comportamiento y de consumo. Las mujeres en general tienen menos, toman menos riesgos, tienen mayor aversión al riesgo en ese sentido, son mejores pagas, sus inversiones están, mucho más claramente definidas en términos de la educación y de la vivienda propia, pues como patrimonio, pero también entonces cómo hay prácticas, no sé, hoy de tener un cuerpo directivo de mayor conformación por mujeres, o como por ejemplo empresas como grupo, pues de las del grupo Nutresa, hoy apuestan, por ejemplo, a cero hambre o salud y bienestar a partir de sus propuestas, digamos, nutricionales. Y así uno podría irse por cada organización, no solamente las de tipo empresarial, las de tipo social, las de tipo cultural, las públicas, las privadas, las mixtas, con ánimo o sin ánimo de lucro, y todas tendrán que decir algo, que aportar algo frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bien, ¿cuáles son esas 5 megatendencias? No son las únicas, pero que uno podría como navegar por ellas, que se mantienen y que se profundizarán, ¿cierto? No es que esto es lo que venga, no es solamente un ejercicio de prospectiva, sino hay muchos asuntos que ya venimos experimentando en nuestra cotidianidad. Entonces, pues hay unos autores que los vinculan como lo tecnológico, el cambio climático, cambios demográficos, customización o personalización y las balanzas de poder. Bien, en tecnología uno podría extenderse, pues si yo tengo también aquí que decirlo, no soy experta en asuntos de orden tecnológico, pero para nadie es un secreto que la tecnología vino a revolucionar y ha revolucionado siempre, digamos, la forma de hacer negocios, pero también de relacionarnos, de comunicarnos, y bueno, tecnología siempre ha habido, ¿cierto? Son los progresos o los cambios tecnológicos los que van teniendo una mayor incidencia en este caso, pues digamos, lo que la charla pretende es hablar particularmente de los negocios. Hay un crecimiento increíble sobre inteligencia artificial. La semana pasada leía un artículo que ya hay un robot chino que funciona con IA y que es el gerente de una compañía. Esto por solamente hablar uno de los tantos elementos de orden tecnológico que tiene que ver entonces con el control, con la automatización de los procesos, con la toma de decisiones, cómo el Big Data hoy se está convirtiendo en uno de los activos más importantes para las organizaciones y eso pasa por plataformas de sistemas de información integrados. Hoy como la medicina personalizada, digamos, nos demostró en la pandemia que todos estos elementos de la pantalla hacían posible una interacción distinta y ya pues uno podría tener otro tipo de cuestionamientos desde, no sé, lo ético, la eficiencia, los alcances,
pero que esto ha venido y se mantiene como tendencia. En ese sentido, y la medida que haya hoy cada vez más elementos de orden tecnológico incorporados a las organizaciones empresariales, pues va a tener unos efectos. Hay un interés por regular los datos, hay un interés por la soberanía de los datos. Y esto hablo desde lo micro hasta lo macro. Es decir, hoy el consumidor quiere tener más soberanía sobre la información que comparte con las organizaciones. El próximo año Google entonces cambia su política de cookies, y es el usuario el que va a tender a definir quién puede hacer uso de mis datos personales, porque además eso se ha convertido en un activo de valor para las organizaciones. Y las organizaciones tendrán que generar todas sus estrategias creativas para poder hacer una configuración y perfilamiento de los datos de ese cliente al que quieren llegar. Pero también entonces hay ejercicios antimonopólicos, digamos, que en la medida que más pocas empresas o más pocas personas puedan acceder pues a más datos, estamos cada vez más expuestos a unos riesgos y también altamente dependientes. Si vieron esta semana también se pudo configurar el negocio que tenía Elon Musk hace rato entre el tintero con Twitter, pero que había sido justamente un número, pues el de los datos y el número de asociados a Twitter, lo que estaba impidiendo que se configurara esa negociación. Nuevos modelos de negocio, hoy economía más colaborativa, una distribución en casa, ya pues no tenemos que desplazarnos hasta un lugar físico para tener todos los bienes y servicios que queremos. Vamos, que hoy podríamos decir, estamos a un clic, y estar a ese clic permite entonces, aquí lo transverso con otros asuntos como la customización. Yo ya accedo y quiero entonces un producto pensado en mis necesidades particulares. La conectividad, la 5G, que esto ha generado inclusive problemas geopolíticos que se han agravado entre Estados Unidos y China. Recordarán Donald Trump imponiendo sanciones a los chinos, justamente pues lo que estaba detrás era poder tener el acceso a la 5G, que pues no es otra cosa que poder transar datos en mayor cantidad. Y consumidores que privilegian cada vez más su comodidad, el tiempo. Quiero tener la transacción ya, el producto ya, el bien ya, el servicio ya a mi alcance, a mi disposición, sin trabas, sin muchos clics, seguros, y que atienda a mis necesidades particulares. Esa podríamos decir es una gran megatendencia que se mantiene, digamos, y que se mantendrá también en términos de la eh, portabilidad, ¿cierto? Conectado desde cualquier parte del mundo para hacer mis transacciones, pero también cómo eso afecta a las relaciones laborales y la vigilancia que se está dando hoy en los datos. Otra megatendencia, podríamos decir cambio climático, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. El asunto hoy de cada vez más frecuente tener estas catástrofes naturales de difícil predicción, de difícil mitigación, eh, está generando pues entonces unas alteraciones, por ejemplo, en el negocio de los seguros, unas alteraciones, por ejemplo, en las estructuras de costos tarifarios, por ejemplo, tarifas de carbono, pero también han surgido de ahí nuevos negocios, como por ejemplo, o los negocios verdes o la venta de bonos de carbono de CO2, pues para atender los requerimientos de los protocolos, por ejemplo, el de Kioto, que son firmantes en muchos países. Aire y calidad del agua, y eso tiene que ver con el acceso y la disponibilidad de los recursos. Y siempre, digamos, yo hago esta diferenciación con quienes han sido mis estudiantes, y es, por un lado, el factor humano, pero en el enfoque que pretende esta charla es el factor también en términos del recurso para la empresa. Hace algún tiempo, recuerdan en Sudáfrica, SAP Miller tuvo que parar su producción por una
desabastecimiento de agua. Y eso, digamos que, claro, puede traer al traste no solamente una empresa, sino a un país entero. No nos vamos muy lejos. Nosotros en los últimos tiempos hemos tenido el riesgo latente de la suficiencia energética que tenemos en este momento y la necesidad de la entrada de operación a Hidroituango. O sea, las presiones que hoy hay sobre Hidroituango no es un asunto que pasa solo por el orden empresarial, pasa por el orden estratégico de un país. Y es que si no tenemos la expansión suficiente en términos energéticos, pues nuestra industria no va a poder operar, y si nuestra industria no opera, pues el Producto Interno del país no va a poder crecer, y eso significa pues más empobrecimiento o menos oportunidades, pues por lo menos de generar desarrollos. Dentro de esto del cambio climático uno podría decir la necesidad de la reducción de residuos, y hoy ya no pasa solamente como un modelo para disminuir ese impacto ambiental, sino como se configura como un nuevo modelo de negocio, y hoy todas las prácticas que están orientadas a reusar, a reutilizar, a reciclar, se han incorporado en negocios verdes, pero además hay unas líneas, inclusive financieras, pues que permiten obtener mejores tasas de endeudamiento para apalancar y aprovechar estos ejercicios. Hoy los créditos constructores, por ejemplo, se ven beneficiados para aquellas organizaciones que tienen dentro de su desarrollo de infraestructura, no sé, asuntos de o tecnología LED o reuso de las aguas de los edificios, o porque tienen paneles solares que van a generar energía para, digamos, para una unidad. Y una tendencia, digamos, que también se vende atada, ahorita lo hablo, con la customización de un cliente, un público que hoy es mucho más exigente, que hoy no solamente se conforma con que le vendan un producto de calidad y barato, sino que esa organización tenga una apuesta o ambiental o social o cultural, bueno, lo que hemos llamado hoy, pues, vamos hoy no, de manera reciente, la responsabilidad social empresarial. Y por último, dentro de este cambio climático, pues importante todo el cambio de la matriz energética. Un cambio de matriz, digamos que es una tendencia internacional, que es la que vienen trabajando las grandes potencias en el mundo. Hoy Arabia Saudita, que es altamente dependiente de los precios del petróleo, pues ha fundado una universidad, digamos, que se encarga de manera exclusiva de hacer estudios de cómo hacer esa transición energética. Y ni qué decir lo que está pasando hoy con el transporte sostenible, con los carros híbridos, que han mostrado un crecimiento de más del 200% en nuestro medio. Bueno, el consumo en los hogares, la energía distribuida, y es, bueno, yo ya tengo mi propia planta de generación eléctrica, me autoabastezco, pero yo además me puedo interconectar al sistema nacional de energía y vender los excedentes. Viene otra tercera megatendencia y tiene que ver con los cambios demográficos, y en estos cambios demográficos no tiene que ver solo y exclusivamente con, digamos, como el envejecimiento de la población mundial, sino también con la reconfiguración de la familia, porque esa reconfiguración de la familia eh, pasa también por asuntos como, por ejemplo, nuevas configuraciones familiares multiespecie. Entonces, vemos acá familias pues que ya no son solamente compuestas por humanos, sino también por mascotas, pero eso en términos de los negocios ha generado unas nuevas lógicas y unas nuevas líneas de negocio. Familia, por ejemplo, tiene toda una línea de negocio pet friendly, y son los pañitos, las toallitas, los secantes, los aromatizantes, unas líneas de negocio, por ejemplo, asociadas a los servicios veterinarios, digamos que que se le han sumado los negocios de seguro de mascotas. Entonces el EVI, que atiende a la mascota en la casa, pero también el servicio funerario, etcétera. Las configuraciones familiares monoparentales,
y también las tendencias, no solamente las monoparentales, sino que también las que están sin hijos y que se constituyen en un mercado muy atractivo en términos de ingresos per cápita, porque pues una familia sin hijos puede tener una mayor disponibilidad de recursos para, no sé, estudiar en el negocio de entretenimiento o de tiendas de lujo y podría pues hacerse allí un nicho de mercado cada vez más atractivo. Sin desconocer pues que al margen también de otros cuestionamientos que podríamos estar conversando, por ejemplo, como el sistema, la sostenibilidad del sistema pensional, y no hablo solamente en Colombia, sino en el mundo entero por la alta tasa de envejecimiento que tenemos hoy los seres humanos y la baja tasa de natalidad, pues esto en términos de mercado también tiene unas implicaciones importantes, y es en 20 o en 30 años, pues este va a ser el público objetivo que deberán atender los nuevos negocios. Ese casi 70% de la población colombiana, pues en unos 30, 40 años van a ser de la tercera edad, y en la medida pues que los desarrollos médicos y tecnológicos y científicos lo vayan permitiendo, pues esta esperanza de vida se ha venido extendiendo. ¿Qué estamos pensando nosotros en términos del público objetivo para atender en esos 30 años? Que tal vez muchos de ellos no van a tener una renta fija porque no alcanzaron una cotización, pero tal vez algunos de ellos pues van cambiando sus hábitos de compra y de consumo. Estas son algunas proyecciones que tiene el Banco Mundial de cómo se va a comportar digamos, la configuración demográfica en el largo plazo en el mundo. Y dice, en el 2100 vamos a ser 11.200 millones de personas. Esto en términos de recursos y de mercados, ¿qué implicará para las organizaciones? Más del 80% de la población va a estar asentada en África y en Asia, y vemos acá cómo viene disminuyendo la proporción de personas, del número de nacimientos, de tasa de natalidad en América, incluyendo Norteamérica y Latinoamérica, pero también en Oceanía y en Europa. Y eso en términos de mercado, ¿qué nos está diciendo? ¿Serán los Estados Unidos en los próximos 70 años la economía a la que debemos apuntar, cuando el número de consumidores va a tender o a mantenerse o a decrecer? ¿O serán África o Asia? Pero la segunda pregunta allí es, ¿serán África y Asia los continentes con los recursos y la capacidad adquisitiva para poder absorber las compras del resto del mundo? Y esta misma proyección indica entonces pues dónde van a estar asentado la mayor población en damos entre el 2015 y el 2050, India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Estados Unidos de Norteamérica e Indonesia. Bien, pasamos entonces a nuestra tercera tendencia, y voy a ir intentando cerrar con las otras dos, con esta pues y otra última, y es la customización. Y esto viene mucho de la lógica, damos, desde la cultura occidental, y por occidente pues entendamos todo Europa, Estados Unidos, América, Latinoamérica, y una configuración de la individualización, ¿cierto? Que tiene que ver, bueno, con nuestra tradición también desde el punto de vista religioso, sobre nuestro sentido del progreso, etcétera. Pero hoy cada vez más los clientes y los usuarios están exigiendo atenciones diferenciadas. Atención entonces en salud, está bien el chatbot que me hace un primer triaje, pero yo quiero que me escuchen cuáles son mis necesidades, cuáles son mis enfermedades, y que no simplemente me estandaricen y me den una respuesta común. Quiero que algún encargado, alguna persona, algún contacto de la firma entienda cuál es mi necesidad. Atención en salud, activación digital, personalización, y esto ya también pasa por asuntos de orden estético. Y entonces hoy quiero que mi chaqueta de jean
sea customizada por un artista, y mis tenis de Nike quiero que no sean los tenis de Nike que usa todo el mundo. Y entonces vemos como Balenciaga saca unas ediciones limitadas, bueno, pues por hablar de Balenciaga, pero hay muchas empresas que lo hacen, de ediciones limitadas, ¿cierto? En cada una de sus categorías. Voz digital, democratización de la información y el asunto que nos ha posibilitado hoy las redes como plataforma de denuncia, de interacción, pero también de posibilidades de resonar y de replicar una marca y de llegar de manera más abierta, democrática. El open access o es una tendencia que se impone en términos de quiero acceder a la información de una a un clic. Negocios democratizados, ¿cierto? Negocios también que hoy se les está exigiendo cada vez más transparencia en esa triada, que ya no es triada, sino que se amplía entonces lo económico, lo social, lo ambiental y el gobierno corporativo. Gobiernos corporativos que den tranquilidad a los inversionistas porque su toma de decisiones se hace de manera transparente. Perdón, el blockchain y el encadenamiento, cómo nos abastecemos, cómo nos configuramos logísticamente de manera adecuada para, digamos, poder abastecer las organizaciones. Y un aumento de las exigencias que hacen los consumidores a las empresas, ¿cierto? Hoy, lo decía ahorita, no pasa solamente por el precio, la calidad y la garantía. Hoy se está exigiendo de las organizaciones un mayor compromiso con otros ámbitos, como por ejemplo los ODS. Y por último, esta megatendencia que tiene que ver con el balance de poder. Y si tomáramos justo hoy una fotografía, diríamos que el mundo pareciera cada vez más inestable y más incierto. Una fractura de gobernanza internacional, una pérdida cada vez más clara de la capacidad de influencia de Estados Unidos sobre el resto del mundo, ¿cierto? Que se disputa en términos sobre todo económicos y comerciales, ese poderío con la China, pero que emergen entonces, bueno, emergen, eso pues no resulta obviamente de la noche a la mañana, pero digamos, se recrudecen más bien las tensiones hoy, por ejemplo, con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, y estamos todo el tiempo, ¿cierto?, en la tensión latente, y volvimos a un escenario en el que no nos habíamos encontrado desde hace muchísimos años, y es en la posibilidad real de una amenaza nuclear, y todo el tiempo las potencias sacándose los dientes e intentando contener un posible conflicto armado, digamos, que escale más de lo que ya ha escalado en una geografía como Europa, pues que ha sido tan estratégica en términos militares. Bajo crecimiento de países que van perdiendo liderazgo, y uno ve esto cada vez más latente en Europa. Vemos cómo en los últimos meses, por ejemplo, la divisa del euro y del dólar pues está operando en casi paridad, pero cómo se ha venido también ralentizado en un fenómeno que no es nuevo, que viene ya de décadas, el crecimiento económico en Europa, y le va cediendo cada vez más y más terreno pues a potencias emergentes como la China. China hoy como una influencia tremenda, tremenda, o sea, solo el COVID, el cierre de puertos en China produjo un desabastecimiento mundial que generó una inflación en todo el mundo y que está llevando a los bancos centrales a incrementar sus tasas de interés, y se está configurando en una recesión mundial. Ya los análisis están diciendo que la recesión, vamos, se termina de configurar. Ya Estados Unidos entró formalmente en recesión en este año,
pero este coletazo que viene en parte, pues no es la única causa, pero en parte de la China y de cómo se restringió la cadena de abastecimiento eh, por la crisis de los contenedores, pues reflejan uno de los tantos escenarios en los que China gana cada vez más visibilidad y poder de influencia en el escenario internacional. Suministro, especializaciones en el trabajo y la necesidad entonces de los cambios en las reservas estratégicas. Yo tengo más para hablar, pero quisiera como dejar hasta acá como provocando el cierre de las 5 megatendencias y más bien, pues si les parece al público, abrir el espacio para una conversación. Clara y asistentes, perdón, cerré el... Aquí estamos, Lina. No, pues bien interesante esta charla y el apoyo, pues la herramienta de apoyo también muy clara. Quisiera entonces también, como lo ha dicho Lina, invitar a quienes nos están acompañando para sus preguntas, sus comentarios, para interactuar un poco y hacer interesante este encuentro. Así que quienes quieran hacernos sus comentarios, pues bienvenidos. Aquí estaré pendiente entonces del chat de los comentarios. Bienvenidas las preguntas, bienvenidos todos los comentarios que nos quieran hacer. Y pues si de pronto no hay, pues Lina, no sé, creo que podríamos continuar con la charla. Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, para ir como terminando entonces y presentando estas 5 megatendencias, algunos ejemplos hoy en la vida pues de los negocios, en términos de los retos y las oportunidades. Decíamos entonces que hay un mayor nivel de exigencia de los usuarios y ese nivel de exigencia también está concatenado con el hecho de que hoy más personas acceden a la educación superior, hoy cada vez más personas se forman, pero también tienen acceso a información, vamos, en términos de lo que puede ser lo autodidacta. Y en ese sentido, pues, mientras que en el 2007, por ejemplo, con datos del Ministerio de Educación Nacional, teníamos cerca de 190.000 egresados, 190.000 titulados. En el 2020 esa cifra fue casi 450.000. Acceder a la información hace entonces que ese usuario sea cada vez más exigente y exija cosas como, por ejemplo, y se pregunte, bueno, la organización a la que hoy le estoy comprando este bien o servicio está, por ejemplo, ha firmado Pacto Global, que es el pacto, digamos, que promueve las Naciones Unidas y que tiene 10 principios esenciales y que los, vamos, consolida en el respeto a los derechos humanos, estándares laborales que tienen que ver con el respeto, entonces, por ejemplo, a los sindicatos, a la libre expresión, pero también asuntos como, por ejemplo, las formas de contratación laboral. Otros tantos, otros 3 componentes que están asociados, vamos, a las prácticas propias para fomentar o prevalecer o mejorar el cambio, pues damos los efectos del cambio climático, y un tercero sobre anticorrupción. Y esto no lo hablo ya solamente desde los usuarios o desde los compradores, sino también que se hace extensivo muchas veces a sus proveedores. Entonces, soy proveedor de una organización que ha firmado Pacto Global. Esa organización seguramente me va a exigir unos estándares muchos más altos para ellos poder comprometerse a cumplir el Pacto Global. Los sellos y las certificaciones. Aquí tengo varios, bueno, Fenalco Solidario, las certificaciones ISO, las certificaciones del Fair Trade, del comercio justo, que muchas personas y países pues están dispuestos, vamos, a pagar un precio superior si sabe que ese proceso productivo está, digamos, dentro de los estándares del comercio justo. Estos otros, por ejemplo, como Dolphin Safe. Lina, buenas noches. Hola, Disculpe, buenas noches. no estás, está
reseteando ahí, dice que estás compartiendo pantalla, pero no vemos la presentación. Ay, ok, perdónenme, Gracias. perdónenme. Pero yo sí estoy viendo la presentación. Sí. Sí. Están viendo aquí una pantalla Sí. PowerPoint donde Dolphin Safe. trabajan notas en animales, equipares, Sí. Global Compact. Sí se está viendo. La persona que intervino ya la está viendo. No, veo Lina Giraldo, ha iniciado el uso compartido de pantalla y está la estrellita dando vueltas y vueltas. Solamente la veo ahí. Entonces, lo que pasa es que su conexión debe estar un poquito lenta, porque si le está diciendo que está compartiendo pantalla, no ha entrado todavía a la pantalla del expositor. Yo aquí veo que está compartiendo, inclusive Lina acabó de pasar la presentación y se devolvió. Entonces Ajá. debe ser que de pronto su internet estará un poquito lento. Entonces me voy a desconectar y volver a conectar. ¿Se puede Sí, quedar? y yo le doy acceso. Adelante, Lina. Muchas gracias. Bien, entonces, sellos internacionales, esto es como, bueno, entonces compro mi atún y este atún tiene este sello de que sus prácticas en la pesca son sostenibles y que cuando pescan entonces un delfín lo devuelven, o también pues tiene que ver como con el diámetro de las redes atuneras para que pues dejen pasar los atuncitos más pequeños y asegurar pues así su reproducción, por ejemplo. Muy propio de los productos químicos, de belleza, productos para el cabello, no testeado en animales. Hay hoy ya una mayor sensibilidad frente a los animales en Colombia. Recordarán que la Corte los declaró como seres sintientes y eso pues ya los hace poseedores también de unos derechos particulares, entre esos, por ejemplo, que no puedan ser usados en las prácticas empresariales para testear químicos. Global Compact, que ya pues me refería a él, y el sello de Equipares, que tiene que ver, por ejemplo, con prácticas de equidad laboral, sobre todo en términos de género, pero hoy podríamos hablar de una gran gama de sellos y de prácticas organizacionales que son cada vez más apetecidas, como por ejemplo las de inclusión. Colcafé, por ejemplo, tiene unas prácticas de inclusión laboral muy orientadas a vincular esos procesos productivos a personas en situación de discapacidad, sobre todo a sordos. Casai, que es una empresa pequeña con la que dentro de poco tengo una charla, es un chico muy joven, no pasa los 35 años, tiene, digamos, como de novedoso en su modelo, que vincula 100% de las personas que trabajan en la organización son personas reincorporadas y de diferentes, veamos, uno podría decir pues aquí como de diferentes bandos. Entonces, víctimas de falsos positivos, pero también victimarios de falsos positivos, pero reinsertados o de las guerrillas o de las disidencias o de los paramilitares. Entonces, estamos modelos de negocios que también llaman a la inclusión y son reconocidos nacional e internacionalmente por esas prácticas. Ahora es a mí a la que se me aquí, perdón, se me bloqueó el computador, un momentico, no me está dejando pasar. Bajar de compartir, a ver si de pronto ahí. No, excúsenme porque es pues ya es del computador. Entonces, Lina, mientras logras de pronto darle pues ya. continuidad, vamos, ¿te parece si aclaramos esta inquietud que nos hace el señor Norberto Montes? Buenas noches, ¿cómo están las universidades preparando a los futuros profesionales para enfrentar estos nuevos escenarios? Qué interesante esta pregunta. Mira, pues yo que estoy en el mundo educativo
estamos haciendo esfuerzos, pero nos falta. Hay un llamado de articulación de una iniciativa, por lo menos pues hablo en Medellín, que se llama el CUE, que es la Universidad, Empresa, Estado y Sociedad, intentando que justamente pues, la academia no esté desligada de las necesidades empresariales y organizacionales. Nos falta allí una mayor articulación, hay que decirlo, también desde la política pública, porque hoy la empresa está privilegiando ciertos conocimientos. Y me explico, cuando uno comienza a ver las convocatorias para los chicos y las chicas que van a hacer sus ejercicios de prácticas profesionales, ¿cuáles son esas competencias y esas habilidades que más están demandando? A ver, hay un asunto que siempre va a pasar por lo relacional, por lo ético, por el manejo, digamos, de las emociones. Eso siempre va a estar allí presente. El asunto ético. Hay gente que es muy buena técnicamente, pero que es difícil para relacionarse. Y eso hoy siempre las organizaciones lo han reclamado. Y damos que las universidades han hecho múltiples esfuerzos en generar procesos de formación integral, de acompañarlos, por ejemplo, con actividades desde los servicios de bienestar universitario, de reconocer también esas particularidades y esas individualidades de los estudiantes que se nos presentan. Pero en términos técnicos, donde estamos viendo cada vez más esa brecha, diría yo, o por lo menos en la administración, no tengo pues los datos como de las otras áreas del conocimiento, pero administración, economía, contaduría, digamos, las áreas afines, herramientas de uso tecnológico. Hoy a los estudiantes muchas veces no les hacen unas pruebas de selección o unas entrevistas muy rigurosas, sino que la prueba es, abre este Excel, abre este macro, hazme esta programación en Python, utiliza, sabes del lenguaje de programación SQL, sabes manejar qué paquetes de datos estadísticos, qué paquetes de software de información financiera, contable, sabes manejar SAP, sí o no. Esa, por ejemplo, es una demanda de las empresas y es un asunto que a las universidades, digamos, todavía nos cuesta poder darle respuesta a esa necesidad. Trabajo en equipo, resolución de problemas, digamos que también es un asunto muy común como en estos procesos de vinculación de los practicantes. Eso optamos como por hablar pues más de lo micro y desde lo que dentro de las universidades nos podemos mover para hacer esos ejercicios. Ahora, no puedo hablar por las otras universidades, te digo, ¿qué hacemos, por ejemplo, en un aula con los administradores en formación? Desde el primer semestre les hacemos inmersiones en empresas. No solamente visitas empresariales, sino vayan, conozcan la organización, identifiquen un problema y a partir de los elementos teóricos pongan en práctica esos conocimientos y den soluciones. Esa es una forma de ir acercando, digamos, como al estudiante a esas realidades empresariales. Lo otro, vamos que justo tenemos en este momento un ejercicio particular, es retos empresariales. Una empresa X privada nos dice, mi problema es de mercado y quiero, vamos en la configuración de la distribución del mercado, quiero ser el segundo. Necesito ideas innovadoras de los universitarios, pásenme propuestas y se hace pues como un business case y se le pasa. Esas son como las maneras de articularse, porque los ejercicios de ciencia, tecnología e innovación a veces no logran despegar con suficiente fuerza por asuntos de recursos también económicos, hay que decir. No sé si con eso doy respuesta aquí a quien nos hacía la pregunta. Bueno, pues si de pronto no está resuelta la duda, lo invitamos a que nos haga la aclaración. Seguimos entonces, Lina, terminamos tu presentación. Sí. Ok. Terminamos y quiero terminar entonces con este mapa de empatía, que es, vamos, una metodología, una herramienta, pues como para que utilizan sobre todo las personas de área de mercadeo
y es intentarse ponerse como en los zapatos de ese cliente para poder ir perfilándolo. Y entonces diríamos, bueno, ¿qué ve hoy nuestro público, cierto? Y pues uno podría poner ejemplos de sectores en particular, pero información, noticias, pues a veces con dificultad de diferenciar cuáles son fake news y cuáles no, pero conectado todo el tiempo con información en vivo. ¿Qué oye, qué exige, qué está pensando sobre las organizaciones? Entonces, hoy escucha sobre las apuestas de las organizaciones en términos de responsabilidad social, empresarial, el relacionamiento con los stakeholders, cómo se articula con los grupos de interés, con las comunidades, y eso puede generar inclusive pues unos riesgos reputacionales tremendos. Yo siempre en las clases digo, puede que el ejercicio financieramente sea perfecto, pero si no hay un buen relacionamiento puede tirar al traste con la reputación de cualquier negocio o de cualquier proyecto. ¿De qué están escuchando hoy? La huella de carbono. Venga, ¿cuáles son sus prácticas? Hay universidades hoy que, por ejemplo, se han declarado campus sostenibles, y eso es ser un campo sostenible o ser o declararse una organización sostenible, pues además de que requiere unos grandes recursos financieros, pues tiene unas prácticas impresionantes para disminuir la huella de carbono. Me decían, no sé, que se contabiliza, por ejemplo, utilizo un marcador, pero entonces le tengo que calcular la huella de carbono a ese marcador y resulta que ese marcador no se consigue en el mercado nacional, sino que yo lo importo desde Alemania, y hacen todo un cálculo de carbono, de, por ejemplo, haber transportado ese artículo por barco tantos días que llegue al puerto en Colombia. Entonces, hoy, ¿qué empresas están comprometidas con la disminución de las huellas de carbono? ¿O qué alternativas están presentando? Hay una emprendedora nueva que me va a acompañar a una feria de emprendimiento en la universidad, que tiene su marca de Oceánica. Dice, en pandemia me quedé sin trabajo, era odontóloga, tuve que cerrar el consultorio y me dediqué a diseñar pues como ropa antifluidos, y después esa ropa antifluidos yo comencé a hacerla a partir de telas reciclables y telas de plástico reciclado del mar, y hoy todas sus apuestas en ese sentido. Seguramente tiene un público allí que estaría más dispuesto a comprar sus prendas porque pues tienen una responsabilidad compartida, ¿cierto? En términos de la producción y un consumo más consciente o responsable. ¿Qué piensa y qué siente ese usuario? Cada vez más estresado, con ansiedad, sin tiempo, y eso requiere entonces pues que todos los servicios a los que acceda sean absolutamente eficientes y precisos. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Pues pertenece a algún grupo de interés, defiende alguna causa, se siente identificado con algunos movimientos, tal vez, hace y publica en redes sociales, y eso en términos organizacionales puede ser o la posibilidad de catapultar una organización o la posibilidad de enterrar una organización por temas reputacionales. Hasta acá entonces, Clara Marcela y todos y todas como la charla. Hay una pregunta Claro que sí. y mientras la leo, pues quisiera invitar a los demás participantes a que también nos hagan sus comentarios. Lina, buenas noches. Dentro de la perspectiva que está viviendo Colombia de crecimiento económico, ¿cómo se entiende la inflación del 11.44% que hubo en el mes de septiembre de 2022? No sé si de pronto Lina nos aclare, pues responda a Sí, esta pregunta. pues a ver, algunos elementos. No llegamos a este punto, al 11.22 de la noche a la mañana, pues digamos en términos inflacionarios en lo que va corrido del año. Es multicausal, ¿cierto? El primer escenario que tendríamos que contemplar allí es el escenario de pandemia. En pandemia, pues hubo, como todos recordamos, un freno en el crecimiento económico, y lo que hacen las organizaciones es tratar de sobrevivir, y tratan de sobrevivir pues o disminuyendo los precios de venta casi a sus costos, pues para seguir sosteniéndose,
o pues en el mejor de los casos no teniendo mayores incrementos. Es decir, se mantuvieron los precios muy ajustados, o digamos con muy pocas variaciones en esos años de pandemia, pues que además venían asociados con escenario pues de recesión económica. Por supuesto, ese frenón en seco, ese freno de emergencia que pegó la economía mundial, hizo pues que se produjeran menos bienes y servicios, y entonces allá viene un asunto de oferta. Cuando yo produzco menos bienes y servicios, pues genero una escasez en el mercado, y cuando hay escasez de lo que sea, pues el precio de ese bien y servicio tiende a subir. Entonces, todas las industrias nacionales e internacionales frenadas, pero si a eso le quieres poner un poquito más de sal y limón, viene crisis de los contenedores en China. Entonces a Trump se le ocurre que es muy buena idea imponer sanciones comerciales a los chinos, porque ve que los chinos le están respirando en la nuca, y entonces comienzan un incremento de los aranceles. China responde con aranceles, y ahí ya había comenzado, ¿cierto?, a ralentizarse todo el proceso del comercio internacional. Y Colombia, como gran parte del mundo hoy, dependemos mucho del abastecimiento de los chinos. Pero de eso sumémosle que los chinos, porque pues el drama aquí no para, si a eso le sumamos que los chinos cierran sus puertos por asuntos del COVID, porque tienen una política, recuerdan, de cero COVID, entonces sí es cerramientos eh, focalizados, pues hace entonces que no hayan suficientes contenedores para atender la demanda mundial que se ha venido comenzando a reactivar. Esa escasez, la imposibilidad de que Colombia, como muchos países, pueda surtir pues, o atender toda la demanda que se requiere, pues genera una cosa que se llama inercia inflacionaria. Y es que todos los días vemos que pues, los costos de producción van subiendo, y está la expectativa de que la inflación siga subiendo. Y solo pensar que la expectativa siga subiendo hace que la inflación suba. Me explico. Soy una persona que tengo una organización y estoy planeando el presupuesto para 2023. Y cuando le pregunto, hey, ¿usted cree que van a subir o van a bajar los precios? Van a subir, van a subir, van a subir. Esto está peor. Entonces les vamos a incrementar tanto por ciento a nuestro precio de venta. Eso hace que se mantenga esa inercia inflacionaria. Entonces es un poco como la causa, que es múltiple, que no obedece solamente a factores del entorno nacional, sino del entorno internacional, y que lo que hemos visto pues es que se ha venido agudizando porque los costos de producción de las empresas se han venido incrementando, y las empresas a su vez pues habían dejado, digamos, como frenados el incremento de los precios de venta de los bienes. No sé si con eso más o menos se responde la pregunta sobre cómo hemos llegado hasta acá. Dice Juan Horacio Botero, quien fue la misma persona que hizo la pregunta anterior, ¿hasta qué punto la inflación influye para que disminuya el crecimiento económico? Pues a ver, ahí hay una relación directa en términos de si fuéramos consumidores racionales, y eso pues también está cuestionado. Pero llega un momento en que, pues si los precios de los bienes y los servicios suben tanto que los ingresos no alcanzan para cubrirlos, pues ¿qué va a terminar haciendo la gente? Recortando sus gastos, ¿cierto? Pues porque si antes podía pagar Netflix, pues entonces yo ya no, pues va a recortar Netflix, ¿cierto? Y después de que yo recorte Netflix, pues entonces yo ya no voy a comer en la calle, sino que voy a llevar mi comida al trabajo, y yo ya no me voy a desplazar en taxi, sino que voy a tomar transporte público. Y va llegando un momento en que empiezo a recortar Netflix, el transporte, el mercado, los servicios educativos, los servicios de salud, los servicios públicos domiciliarios, y eso hace que haya una menor demanda de bienes y servicios, por tanto las empresas produzcan menos, por tanto el Producto Interno Bruto crezca menos, y eso haga pues que entremos eventualmente, por ejemplo, en un escenario
de recesión, aunque por ahora las estimaciones no indican que haya escenario pues, de recesión para Colombia, sí para Estados Unidos. Entonces sí hay una relación entre inflación y crecimiento. Una pregunta. Hola. Mi nombre es Luis Fernando Ortiz. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Dime. Yo veo que las grandes empresas son las que se comprometen mucho en esto de la sostenibilidad y firman pues y todas las cosas. Pero entonces a su vez esas grandes empresas pues se van donde sus proveedores, que son pequeñas empresas, y empiezan a exigirles un poco de cosas. ¿Sí? Sí. Que terminan en que el pequeño empieza a decir, bueno, entonces me va a tocar cobrarle más, pero el grande dice, no, yo no le pago más. Entonces yo me pregunto, los clientes de esos grandes que también están de acuerdo en todas sus promesas de sostenibilidad, ¿están dispuestos a pagar más por el producto? Porque el costo se les va a subir. Se les va a subir. No en todas no en todos los mercados, ¿cierto? Sé que no en todos, claro, no en todos, pero porque es que la conciencia ambiental, social, etcétera, tiene el límite de la económica, ¿cierto? ¿No? Por supuesto, pues si vemos, no sé, qué sé yo, un alemán que puede tener en promedio un PIB per cápita de $60,000 al año, si lo comparamos con un colombiano que tiene $6,000 al año de ingreso per cápita, para nosotros en nuestro mercado sigue siendo muy importante el precio, o sea, y tal vez muy pocas personas tengan la capacidad, porque pueden quererlo, pero la capacidad económica, por ejemplo, para pagar ese sobreprecio. Hay mercados, sí, pero pues yo no puedo decir que este es un mercado abundante, ¿no? Si tuviéramos que hablar de la estrategia empresarial y mi producto tuviera ese tipo de diferenciaciones, habría que estar revisando muchos mercados internacionales, porque el mercado interno se nos agota. Podemos tener, digamos, la iniciativa y la claridad de seguir aportando a través de compras, por ejemplo, con un precio superior al que me ofrecen la competencia, pero pues si yo me gano $6,000 al año versus 60,000, eso va a seguir pesando muchísimo. Esa es pues eso sí, una realidad a puño que hay que enfrentar. Muchísimas gracias a Luis Fernando también por el comentario. Y yo no veo aquí pues más comentarios. Nos había el señor Fernando Restrepo dicho anteriormente, gracias a San Ignacio y a la expositora por refrescarnos estos conceptos tan importantes y vigentes. Pues bueno, Lina, entonces yo creo que podemos ir cerrando esta exposición que ha sido bien interesante, que nos ha dejado también las inquietudes respectivas. Darle las gracias por hacer parte pues, de esta programación de charlas virtuales de Asia San Ignacio, a todos también los que nos han acompañado esta tarde, darles los sinceros agradecimientos en esta fría noche que está bien fría. Bueno, entonces muchísimas gracias. Queremos desearles una feliz noche a todos ustedes. Muchas gracias, Lina, por su compañía, sus conocimientos y también pues por compartirnos todo esto. Muchísimas gracias por la invitación. Las puertas de la Universidad Autónoma siempre abiertas. A ti, Clara Marcela, muchas gracias por el espacio y a Ignaciana pues por compartir estos momentos como tan importantes de interacción. Me parece que una excelente estrategia la que ustedes implementan. Muchísimas gracias. Les recuerdo que nosotros estaremos colgando la charla lo más probable mañana o el lunes en nuestro canal de YouTube y estará pues disponible para todas las personas que quieran retomarla. Bueno, muchísimas gracias entonces y nos veremos en una próxima oportunidad. Una feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias, excelente, muy amables.